Bueno, aquí vamos a dar continuidad a lo que es el estudio, ¿no? Hace mucho frío ahora en Santa Cruz, está, o sea, complicado, pero vamos a dar continuidad ahí. Hoy voy a hablar de un tema muy importante, que quiero que ustedes estén atentos, porque parece básico, pero no es básico porque si usted está comenzando ahora, tiene que saber cómo estudiar el hueso. ¿Cómo sobre qué parámetros tiene que estudiar el hueso? ¿Está bien? Entonces, de eso quiero hablar hoy para que usted sepa cómo estudiar. Y le voy a decir, y de cierta forma es una organización para tu resumen, porque la mayoría hace resumen del estudio, ¿no? De los otros videos que voy a traer. Entonces usted ya vas a saber cómo vas a hacer tu resumen ahí mientras ve el video, para organizar tu estudio y que puede tener éxito, tener victoria en sus exámenes y puede salir aprobados en la materia. ¿Ya? Bueno, ¿cómo estudiamos el hueso? Yo traje un video antes que habla sobre cómo estudiar la anatomía. Hablo sobre 4 aspectos básicos. Pero hoy voy a ser más específico en el estudio del hueso porque creo que eso se aplica más al estudio del hueso. Entonces, para que usted pueda estudiar el hueso, tiene que estudiarlo por parámetros. ¿Cuáles serían nuestros parámetros? Primer parámetro, las caras, como ya les dije. O sea, las facies, las caras que tiene el hueso. El hueso puede tener una cara interna, una cara externa, ya, medial, varía de hueso para hueso. Entonces, primero ustedes tienen que ubicar la cara. Chévere. Decimos chévere a lo que es genial. Por ejemplo, dependiendo del contexto, ¿comprende? Ya, seguimos. Entonces, las caras que tiene el hueso. Entonces, el hueso tiene 2 caras, una interna y una externa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, usted va a mirar la cara externa y vas a describir lo que tiene la cara externa y la interna, perdón. Vas a poner lo que tiene en la cara interna. ¿Por qué hace eso? Para facilitar el estudio del hueso. Así, al momento que usted va a estudiar, usted va a tener la concepción de que en la cara externa tenemos eso, en la cara interna tenemos tales estructuras. Y eso también te puede poner un problema, una pregunta de examen. Si el doctor te pone ahí en su examen lo siguiente: describa 4 estructuras de la cara interna del hueso occipital, que es un hueso del cráneo. Si tú no tienes eso bien en su cabeza, no vas a saber responder la pregunta y vas a confundirse dentro o afuera. Entonces, por eso decimos cara interna y cara externa. Usted se ubica bien y ahí vas a poder entender. Chévere, lo primero serían las caras. Lo segundo serían los bordes. Tenemos borde superior, borde inferior, borde medial. Así, entonces entender los bordes igual te va a ayudar y te vas a facilitar mucho el estudio del hueso, ¿ok? La tercera cosa serían los extremos, ¿no? Extremos, superior, inferior. Por ejemplo, ahora en la anatomía ya lo están sustituyendo por proximal distal. ¿Qué sería proximal distal? Sería que habla la diferencia de extremos cuando se estudia el hueso, ¿ok? Mira una cosa, cuando hablamos de cara nos referimos a cara interna y externa, ¿entiende? Y cuando hablamos de borde, también nos referimos a conceptos de clasificación, no solo a borde, pero también a cara, como anterior, posterior. ¿Y qué sería este anterior y posterior? Que después le voy a traer una clase que solo va a hablar de eso. Anterior es lo que viene antes. Sabemos que el cuerpo puede adoptar varias posturas, pero la postura anatómica correcta sería con las palmas así, de pie. No les voy a hacer ahora porque voy a traer un video solo para hablar de eso. Pero se entiende como anterior todo que viene antes. Entonces, esta parte viene antes. Entonces se traza una línea, que le voy a hablar después de las líneas, de las suturas. Entonces entiende que lo que viene antes de esta línea es anterior y lo que viene después de esta línea es posterior. ¿Ok? Entonces, ahí tranquilo. Entonces, anterior, posterior. Entonces, cuando estamos estudiando el hueso, lo miramos a esta
está allá en la parte descriptiva. Entonces es en la parte anterior del hueso frontal. Entonces, ¿qué tenemos en la parte anterior del hueso frontal? Eso, ¿está bien? Y también tenemos lo que es superior, inferior. No solo superior, inferior como medial, como lateral, medial, ¿me entiende? Entonces, a partir de eso, cuando usted sabe los bordes, usted va a saber también con quién se relaciona. Entonces, el doctor te puede decir, te hace la siguiente pregunta, decirme con quién se relaciona el borde. Vamos a dar este ejemplo, el borde superior del hueso frontal o el borde superior del hueso parietal. Varía, ¿no? Entonces, él te va a decir, y usted, el borde superior está acá, no, el borde medial, el borde. Entonces, él te puede preguntar, describirme con quién se relaciona el borde medial del hueso parietal o el borde lateral del hueso parietal. Entonces ahí usted, el borde medial. Entonces sí, estos conceptos básicos te va a ayudar a ubicar bien en qué estás estudiando, porque anatomía es describir, pero describir lo que se ve. Chévere. Entonces, hasta cuando usted va a estudiar la práctica, va a saber, no, esos son los bordes del hueso. Entonces, hasta los bordes va a decir, el borde superior se articula o se relaciona con tanto, tanto, tanto. El borde inferior se articula y se relaciona con tanto, tanto, tanto. Entonces, son conceptos que te vas a encaminar. Entonces, revisemos aquí. Primero, las caras. Segundo, los bordes. Tercero, los extremos. Entonces ahí nosotros tenemos como concepto si es la cara es interna o externa, si el borde es anterior o posterior, si es superior o inferior. ¿Por qué? Usted pone el hueso y lo mira superior, inferior, lateral, medial. Entonces todo depende. Pero ustedes van a comprender mejor eso en el otro video que voy a traer, que solo vas a hablar de lo que es conceptos generales anatómicos como anterior, posterior, suturas, líneas, línea medial, línea, sutura coronal, etc. Entonces eso voy a hablar en otro video que va a ser más específico y van a poder ubicarse. Entonces ahora ustedes ya saben cómo tienen que estudiar el hueso. Entonces seguir estos pasos: caras, bordes, extremos, vea si es anterior, si es posterior, si es superior, si es inferior. Y ahí hacer tu resumen con estos conceptos bien bonitos así. Puede construir incluso un mapa mental. Pone ahí caras. Las caras lo nombra, bordes. Y ahí de la forma como usted montó su mapa mental, usted lo mira y tiene ahí hasta una forma de facilitar la absorción y la memorización a través del cerebro. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video y espero que tenga aprendido mucho.